Adriano no perdió su carrera por falta de talento. La perdió el día que perdió a su padre. Hubo un momento en el que el mundo creyó que Adriano sería el próximo gran rey del fútbol. Le llamaban el emperador. Tenía potencia, velocidad, un disparo imposible y un talento capaz de destruir cualquier defensa del planeta. Muchos pensaban que sería más grande que Ronaldo Nazario, pero entonces una llamada cambió su vida para siempre, y el futbolista que parecía destinado a dominar el mundo empezó a destruirse poco a poco por dentro. Porque esta no es solo una historia de fútbol, es la historia de un hombre roto por el dolor. Adriano nació en una favela de Río de Janeiro. Creció rodeado de pobreza, violencia y dificultades. Pero había algo que iluminaba su vida: el fútbol. Y sobre todo, su padre. Su padre era su mayor apoyo, su héroe, la persona que más creía en él. Desde pequeño Adriano jugaba pensando en sacar a su familia adelante. Y muy pronto, Brasil entendió que estaba viendo a un talento diferente. Era enorme físicamente, pero tenía técnica brasileña. Una combinación casi inimaginable. Su explosión fue rapidísima. Después de destacar en el Flamengo, llegó a Europa. Y en Italia ocurrió algo brutal. Adriano empezó a destruir defensas en la Serie A. Con el Inter Milán se convirtió en uno de los delanteros más temidos del planeta. Sus disparos parecían misiles, su potencia era absurda, y cuando arrancaba, parecía imposible detenerlo. El mundo entero empezó a llamarlo el emperador. Y no era exageración. Muchos aficionados del Inter todavía creen que durante un tiempo fue el mejor delantero del mundo. Con Brasil también brillaba. Golazos, Copas América. Y una generación llena de estrellas junto a Ronaldinho, Kaká y Ronaldo. Parecía que Adriano estaba destinado a dominar el fútbol durante muchos años. Pero entonces llegó el golpe que destruyó su vida. En 2004, el padre de Adriano falleció repentinamente. Y desde ese momento, nunca volvió a ser el mismo. El propio Adriano confesó años después: «Solo yo sé cuánto sufrí». La muerte de su padre le dejó un vacío gigantesco. Se sentía solo en Italia, lejos de Brasil, lejos de su familia. Y poco a poco, la depresión empezó a destruirlo. Pero el problema era que casi nadie hablaba de salud mental en el fútbol en aquella época. Así que Adriano intentó escapar del dolor como pudo. Alcohol, fiestas, noches interminables. Incluso llegó a reconocer que entrenaba borracho en algunas ocasiones. Mientras el mundo lo veía como una superestrella, por dentro se estaba derrumbando. Javier Zanetti, compañero suyo en el Inter de Milán, llegó a decir que no haber podido ayudarlo fue la mayor derrota de su carrera. Y eso dice muchísimo, porque todos veían cómo el emperador desaparecía poco a poco. Después de aquello, todo empezó a caer. Las lesiones, el sobrepeso, las críticas, la falta de motivación. El futbolista que parecía imparable ya no disfrutaba jugando. El propio Adriano reconoció que el fútbol había dejado de importarle después de perder a su padre. El Inter intentó ayudarlo. Incluso buscaron apoyo psicológico y tratamientos. Pero Adriano ya estaba roto emocionalmente. Volvió a Brasil intentando recuperar la felicidad. Y aunque tuvo algunos momentos buenos con Flamengo, nunca volvió a ser el mismo jugador. La gente decía: «¡Qué desperdicio de talento!». Pero la realidad era mucho más triste. No era falta de calidad, era dolor. Un dolor que nunca consiguió superar del todo. Con el paso de los años, Adriano empezó a alejarse del fútbol profesional. Y aunque muchos esperaban un regreso imposible, él eligió otra cosa: volver a sus raíces, volver al lugar donde se sentía seguro, a las calles de Río, a su gente, a su barrio, porque después de perderlo todo,
Solo quería volver a sentirse en paz. Años después, reconoció públicamente sus problemas con la depresión y el alcohol. Y aunque nunca recuperó la carrera que el mundo esperaba, sí consiguió algo importante: seguir adelante. Porque a veces, sobrevivir ya es una victoria enorme. Quizá Adriano nunca ganó un Balón de Oro. Quizá nunca llegó a convertirse en el mejor jugador del planeta. Pero durante un tiempo hizo creer al mundo que era posible. Y quizá por eso su historia duele tanto. Porque todos vimos caer a un emperador, sin entender que detrás del futbolista había un hombre sufriendo en silencio. ¿Crees que Adriano podría haber sido uno de los mejores delanteros de la historia? Te leo en comentarios. Sígueme y deja tu like para más vídeos como este.